La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada. Si falla el internet, nos siguen por esas vías. También en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Ucayali, Radio Cepagua, en La Convención, Radio Quillabamba y en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Toda esta red de radios son con el carisma de la Orden de Predicadores, los Padres Dominicos. Hay otra red de radios amigas que se une a nuestra transmisión. ¿Quiénes son? Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y Onda Digital TV nos pone en todo, también a través de la pantalla de la televisión, y también a Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted nos escuche sin necesidad de estar con la vista ocupada. También tenemos las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Bien, es día 11 de octubre del año 2021, nuestra semana de aniversario, cumple 65 años el viernes 15 nuestra radio y nosotros estamos ya con estas previas. Bien, hora de saludar a Rosa María, que ya nos está esperando, incansable. La he visto este fin de semana, Rosa María, luchando en el Twitter. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, muy bien, muy contenta porque hemos logrado algunas cosas este fin de semana. Por supuesto. Que miles de personas sean atendidas en sus citas, vamos a hablar de eso. Pero primero, bueno, lo primero. Primero tenemos que hacer las menciones de los auspiciadores. Empezamos por ahí. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina según el ranking QS LATAM 2022. Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica.
Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, esos son nuestros auspiciadores y ahora vamos con el programa y vamos a empezar por esta historia que estaba adelantándoles Abel. El jueves en la noche, jueves 7 de octubre, se conoce a través de una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano que hoy lunes 11 de octubre es feriado no laborable, en realidad vamos a explicar eso después, día no laborable para el sector público. ¿Por qué? Porque aparentemente el gobierno había decidido sacar un decreto supremo por PCM para establecer varios fines de semana, no solamente sino noviembre, Navidad también, etcétera, como días adicionales al feriado correspondiente para promover el turismo, presumo que dentro de los trabajadores del sector público, que aparentemente ganan muy bien y les da para hacer turismo 5 días. Bien por ellos. El problema es el siguiente. Lo primero, tú no puedes dar un feriado el jueves sin ninguna noticia, sin ninguna anticipación, sin ninguna señal a una población a la que le pides que haga turismo el lunes. Porque las familias, ¿no es cierto?, planifican, no tienen el dinero que le crece en los árboles. Y salvo que uno sea mochilero y viva solo, cuando tienes hijos, cuando tienes esposo, esposa, padres, hermanos, gente que vive contigo, que depende de ti, no te puedes largar así nomás. Necesitas una planificación. Yo entiendo que para mucha gente la planificación es algo insoportable, ¿no? Pero los que somos padres de familia más o menos responsables, sabemos que la plata no crece en los árboles, primero, y segundo, que tienes que tener algún nivel de planificación. Entonces, dar un feriado el jueves para que la gente no vaya a trabajar el lunes, este lunes, no tiene ninguna anticipación. Bueno saber que para el 1 de noviembre van a dar otro feriado, perfecto. El 2 va a ser feriado también para el sector público. Pero si lo sé desde el 11 de octubre, yo puedo planificar algo. Si no lo sé, no puedo planificar nada. Entonces, si uno quiere hacer una promoción turística, tiene que avisar las fechas con anticipación, porque ese es el sentido, ¿verdad? Si ese es el sentido, entonces que sirva para algo. Y distingamos algo. Una cosa es un feriado, los feriados se otorgan por ley del Congreso, y otra cosa es un día no laborable para cierto sector. Eufemismo inventado en el Estado peruano para que el sector público no trabaje los días que no le provoca al Estado peruano que no trabaje. Así de simple. Siempre ha sucedido, por supuesto, siempre ha sucedido. Pero en la década del 90 se trató de poner orden y justamente promocionar el turismo. ¿Y qué pasó? El año tiene 13 días feriados, el año peruano. Otros países tienen otros feriados. Nosotros tenemos un año religioso y cívico que contempla 13 días no laborables. Algunos de esos días caen domingo, ¿no es cierto? A veces, otros caen sábado, otros caen a media semana, miércoles, por ejemplo. Perfecto, muy bien. ¿Qué se hizo durante la década del 90? Se tomó la decisión de que hay feriados que son inamovibles, jueves y viernes santo. Perfecto, porque siempre caen jueves y viernes, ¿no es cierto? Navidad, Año Nuevo y 28 y 29 de julio. Porque en el día, la celebración es en el día, ¿no es cierto? Y luego se estableció que todos los demás feriados pasaban a lunes. Entonces, por ejemplo, si 8 de octubre caía viernes, lo pasaban a lunes. Si el 1 de noviembre caía jueves, martes, lo pasaban a lunes.
De tal manera que no perdías el feriado, pero tenías siempre el fin de semana largo, que es el que te da, ¿no es cierto?, la noche del viernes, la noche del sábado y la noche del domingo, en este caso, 3 noches, que te permite hacer paquetes turísticos mucho más atractivos. Y eso implicaba 6 fines de semana al año que sabías que eran largos, programados. ¿Qué pasó? Bueno, que los feriados religiosos, como ustedes comprenderán, bueno, la iglesia no estuvo muy de acuerdo, dependiendo cada uno de su advocación, ¿no? La Virgen Inmaculada el 8 de diciembre, Santa Rosa el 30 de agosto, San Pedro y San Pablo, todos los santos, en fin. Y también el 1 de mayo los trabajadores decían no, que tenía que ser el 1 de mayo, ¿no? Entonces hubo mucha resistencia y al final regresamos al esquema tradicional. Si el Estado realmente quiere tener una política de promoción turística con feriados, tiene que hacerlo a través de una ley. Y el Congreso la tiene que aprobar. Porque esto tiene un impacto enorme en la economía peruana y tiene un impacto, en la economía además, hay que decir, 80% informal, pero también tiene un impacto enorme en la movilidad del país. Muchas personas hacen planes, ¿no es cierto?, para Semana Santa, para las fiestas navideñas, para 28 de julio, pero podría ser 6 fines de semana más. Para un turismo que está en crisis, sería una muy buena noticia. Así que si hay algún congresista que me escuche y quiera tomarse este tema con la seriedad que merece, perfecto. ¿Pero qué pasó el jueves? Mientras estábamos distraídos con el fútbol, porque esa es la verdad, la norma salió 2 horas antes del partido. ¿Quién le iba a mirar en una edición extraordinaria digital del peruano? Nadie le iba a mirar. Yo me he enterado cuando terminó el partido. Muy bien. Estamos saliendo de una pandemia y varios servicios del Estado han estado trabajando con aforos muy reducidos. Algunos pararon el año pasado, la mayoría lograron parar 2 meses o 3 meses, pero comenzaron a atender al público, pero con aforos muy limitados. Y eso ha hecho que se aglomere una cantidad de trabajo inmenso, inmenso. RENIEC revienta, migraciones ni que se diga, SUNAT, bueno, es salud, MINSA, Poder Judicial, etc. ¿Qué han hecho? Muchos están trabajando en remoto y al trabajar en remoto crean sistemas de citas. Entonces, los ciudadanos tienen que esperar en algunos casos mucho tiempo, varias semanas, incluso meses, para obtener una cita en el lugar en el cual quieren tramitar el trámite que les corresponde hacer y que el Estado los obliga a hacer. Cancillería, por ejemplo, ha sido un desastre. Cancillería tiene que apostillar cientos de documentos de peruanos que quieren viajar al exterior, que tienen familia en el exterior, que necesitan mandar un documento con validez oficial al exterior. Cancillería funciona por cita, pero no puedes apostillar más de 3 documentos por cita. Entonces, imagínense ustedes una persona que muere en el exterior y que tiene bienes en el exterior y sus hijos acá son 8. Quieren mandar las partidas de nacimiento para la sucesión. De 3 en 3. 3 citas para poder apostillarlas todas. Y así por el estilo. Bueno. Entonces la primera noticia es el lunes no laborable. ¿Y qué pasa con todas las citas de toda la gente que está desesperada por sacar brevete, ¿no es cierto? Personas que me escribían porque tenían prácticas en un polígono de trigo de tiro de la SUCAME que habían esperado semanas para la práctica. No se diga el RENIEC, obviamente migraciones, SUNAT, todos los plazos todas las cosas que tienen que pagar, los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las audiencias del Poder Judicial. O sea, el país burocráticamente está muy atrasado en la atención al público por la pandemia. No es que el presidente se le ocurra regalar el feriado lunes, porque no, la administración pública está muy atrasada en las citas, en la atención regular, que antes era sin cita, de muchísimas cosas. ¿A quién se le ocurre? ¿En qué cabecita cabe el jueves en la noche decirte que el lunes es feriado cuando tienes cita para hacer algo? Ustedes se imaginan la desesperación de la gente, y la gente le suele escribir lamentablemente a los periodistas, no al Estado, a los periodistas.
Al Estado lo insultan, pero a los periodistas, hagan algo. Vamos a sentar. Entonces, en resumen, hemos logrado que abra hoy todas sus citas. Migraciones. Fue el primero en responder, hay que decir. ¿Ya? Migraciones. Salud. Banco de la Nación, que tenía pendientes un montón de pagos. Banco de la Nación abre hoy. SUNAT abre hoy. RENIEC abre hoy. Perfecto. O sea, ese grupo, ese conjunto de instituciones ya, de verdad, ocupa bastante del tiempo. Brevetes del Ministerio de Transporte se ha sumado anoche. Todo el Poder Judicial en lo que es audiencias. En las audiencias penales, todas, y en las audiencias no penales, siempre que se presenten las partes, se continúa con la audiencia. Está bien. Ministerio Público no ha dicho nada, y Cancillería, esta historia que os estoy contando, sacó un comunicado muy simpático el viernes diciendo que todas las citas del lunes 11 de octubre se reprogramaban para el 4 de noviembre. ¿Ah? ¿Qué tal? Eso es lo que cuesta un feriado. ¿A quién le importa? Al Estado no. A usted que se revienta, que tenía su cita, que tenía planificado un viaje, o hacer una gestión, o realizar un contrato, o lo que usted quisiera hacer, no le pueden apostear el documento. Todos los estudiantes normalmente necesitan apostear los documentos para traer sus títulos a Perú. Hay una cantidad de trámites, como les digo, nacimientos, matrimonios, sucesiones, que tienen que pasar por relaciones exteriores. Que además, dicho sea de paso, lo que me han contado es que si uno quiere consigue cita, es cuestión de conseguir al tramitador correcto. Y hay otras personas que han señalado que los han llamado, les han mandado un correo electrónico señalando que los van a recibir en días anteriores al 4 de noviembre. Pero la norma general es que todos los que iban a tener cita hoy, 4 de noviembre. Yo no entiendo por qué la Cancillería no puede abrir, porque el decreto supremo establece que cada entidad tiene autonomía para decidir si atiende al público o no. Entonces, todo lo que es atención al público no puede parar saliendo de una pandemia. La cola de la RENIEC, o sea, las citas de la RENIEC las han quitado la semana pasada. Y claro, inmediatamente se armaron unas colas de nuevo gigantescas. Entonces dijeron, no, ya podemos atender sin citas. No, sí, o sea, si paran hoy, se les vuelve a complicar todo. Entonces, mucho cuidado con este tema. Esto salió por PCM, yo estoy segura que Guido Bellido lo dejó encargado, nadie lo promulgó, lo promulgaron cuando se fue, Mirta Vázquez, pero ojo, no se han dado cuenta probablemente que el jueves declaraban feriado el lunes. Lo han podido hacer para el 1 de noviembre con toda anticipación. Y además hay otra razón, muchas veces el sector privado se pliega también, por distintas razones, a los feriados del sector público, a los días no laborables, para decirlo con exactitud, del sector público. Entonces, si vas a hacer eso, lo tienes que hacer con anticipación. Nosotros estamos con los feriados del sector privado, los que se aprueban por ley, pero si no quieres trabajar hoy día, probablemente vas a poder hacer una serie de asimilaciones, porque eso de que es recuperable, miren señores, vamos a ponerse una mano en el pecho y yo tengo bolsillo derecho. Del año pasado, para compensar, o sea, de días de licencia que eran compensables, donde la gente ha recibido su sueldo completo, todavía hay bastante en el sector público, pero hartos días para compensar. Hartos, ¿eh? O sea, muchísimas instituciones públicas no tuvieron trabajo durante un mes y medio. Digo ya, compensable. ¿Compensable contra qué? Si estás regalando días feriados. No todos, pero los que tuvieron sueldo sin trabajar, compensable. Ah, sí, compensable. ¿Compensable contra quién si te regalan los feriados? Y yo estoy absolutamente de acuerdo con que la gente tiene que descansar y tomar vacaciones. Yo créanme que me las voy a tomar, no tengan duda. Pero vacaciones planificadas. Hago un plan antes de largarme. Organizo.
El problema con el Estado peruano es que no pueden promover estas cosas de manera irresponsable. Si no fuera por la presión de las víctimas que han estado durante el sábado, el viernes, todo el viernes ha sido, ¿ah? Pidiendo que por favor abran esto y aquello. El sábado y el domingo se han sumado más, pero durante todo el viernes ha sido la batalla para que abran hoy entidades públicas que iban a cerrar bien contentas porque el Estado les regalaba un día gratis sin trabajar. Compensable. ¿Qué compensable? Todo, como dice todo el mundo, compensable en remoto. Tú dejas tu computadora prendida 1 hora más. ¿Eso es compensable? ¿En serio? ¿De verdad? No es compensable. Pues. Sería compensable si los hicieran trabajar los domingos, ¿no? Pero no es compensable. La verdad que no. Ha habido desorden, improvisación, irresponsabilidad. Mal. Como digo, si quieren hacer un buen plan de recuperación del turismo para el próximo año, una ley del Congreso que de los 13 feriados que tenemos al año, 6 o 7, con 7, porque hay, como les decía, Semana Santa, 27, 28 y Navidad y Año Nuevo no los vas a poder cambiar. Muy bien. Nadie va a celebrar Año Nuevo al lunes siguiente. Muy bien, muy bien. Entonces, eso los dejas. Y los otros los pasas en una forma ordenada. En una forma ordenada. Si lo que quieres realmente es promover el turismo. Pero esto hecho así a trompicones. Además, el turismo no está preparado, porque hay otro problema bien serio. El turismo está preparándose para volver, pero muchísimo ha cerrado, porque no ha sobrevivido. Es igual ahora en Lima, los fines de semana, los restaurantes están repletos de gente. Por 2 razones. Primero, porque el aforo está al 60%, y segundo, porque hay cientos, si no me han dicho miles, de restaurantes que han quebrado y han cerrado en el Perú. Ya no hay tantos, pues. No hay tantos sitios donde ir, porque han cerrado, han quebrado. De ahí donde tenías una cuadra, donde tenías 3 chifas, ahora tienes 1. Bueno, todos van al mismo chifa. Este es el problema ahorita. Entonces tienen que pensar con un poquito más de sentido común las cosas, ¿no? En fin. Bueno, esa es la pelea de la vida cotidiana. Ahora hay otras grandes peleas y tenemos tiempo para contarlas, porque lo que se viene para esta semana, creo yo, es la famosa discusión de la cuestión de confianza y la vacancia presidencial otra vez. Pero esta vez en otro campo, no en el campo de la amenaza y de la concreción de la amenaza, no, sino en el campo legislativo. El sábado, de emergencia, hicieron reunirse a la Comisión de Constitución para aprobar un dictamen por insistencia del proyecto de ley que ya ha sido observado por el Ejecutivo para limitar la cuestión de confianza cuando la presenta el presidente del Consejo de Ministros. ¿De qué se trata? De que en realidad el presidente de la República no pueda disolver el Congreso. Esa es la bottom line, hacia el final, la línea de abajo. La línea de abajo, sí, el final es que el presidente no pueda disolver el Congreso. Que el mecanismo establecido en la Constitución del 93 por el cual el presidente disuelve el Congreso simple y llanamente sea impracticable. Acuérdense ustedes que Alberto Fujimori, cosa que los fujimoristas parecen haber olvidado, la señora Juárez es fujimorista o lo ha olvidado, presidenta de la Comisión de Constitución, le pidió al Congreso Constituyente Democrático del 93 la potestad para el presidente de la República de disolver sin causa el Congreso por una sola vez durante su mandato. Y el Congreso le dijo que no. Enrique Chirinos le dijo, bueno, eso es constitucionalizar el 5 de abril. Pero podemos pensar en una salida para cuando efectivamente el Congreso, ¿no es cierto?, y el Ejecutivo no lleguen a un acuerdo, el Congreso pueda ser disuelto. Y ahí se establece que en la segunda cuestión de confianza denegada se disuelve el Congreso. El pedido era disolver el Congreso sin causa. Ojo. O sea, la cuestión de confianza se entendió por eso con total amplitud. Era para cualquier cosa. Y se dijo todo el tiempo, es para cualquier cosa. Y todos los que han estudiado Derecho Constitucional en los 90, de la primera década del 2000 y hasta hace poco, saben que era para cualquier cosa. Defender un ministro, convocar a referéndum, presentar un proyecto de ley.
cuando tú dices que el presidente no puede hacer cuestión de confianza de actos que son propios del Congreso, entonces no puede hacer cuestión de confianza para defender a un ministro de una censura, porque la censura es un acto propio del Congreso. Obviamente no puede hacer cuestión de confianza para una reforma constitucional, porque reformar la Constitución solo puede hacer el Congreso. Y habrá quienes digan que tampoco para un proyecto de ley, tampoco, porque legislar es prerrogativa del Congreso. Entonces no puede hacer nada, pues ¿para qué sirve la cuestión de confianza? No, para que aprueben la política general de gobierno. Francamente, mejor que lo eliminen, ¿no? Ahora, ¿el Congreso puede modificar la cuestión de confianza? Por supuesto que puede, con una reforma constitucional, donde necesita 87 votos en 2 legislaturas o 66 votos y un referéndum. A ver, pues, que sometan la facultad del presidente de disolver el Congreso a referéndum. Un Congreso que ha sido históricamente detestado por la población por la conducta abusiva que el Congreso normalmente tiene. Entonces, como no pueden pasarlo por reforma constitucional porque no tienen los 87 votos, lo quieren aprobar como si fuera ley. ¿Es una idea original? No, no es una idea original. Se le ocurrió a Mauricio Mulder en el Congreso pasado, en el Congreso disuelto, hacer lo mismo, pero esta vez más subrepticiamente, es decir, hacerlo no mediante un proyecto de ley, pero sí mediante un proyecto de ley que no podía ser observado por el Ejecutivo. ¿Cómo así? El único proyecto de ley que no puede ser observado por el Ejecutivo es el reglamento del Congreso. Entonces, modificando algunos artículos del reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, se llama reglamento, yo sé que es confuso, se llama reglamento, pero tiene rango de ley, bueno, modificando el reglamento del Congreso, quería modificar la cuestión de confianza. Inmediatamente se presentó la acción de inconstitucionalidad y el Ejecutivo ganó por goleada. Le dijeron al Congreso, oye, ustedes se volvieron locos, esto no se puede hacer. Ese precedente es jurisprudencia obligatoria. Por eso, si insisten esta semana en presentarlo, inmediatamente que se vote y se apruebe, el señor Aníbal Torres, como abogado del Estado peruano, ¿no es cierto?, como abogado consejero del presidente de la República, le va a recomendar al presidente de la República que él, porque él está facultado, presente una acción de inconstitucional ante el TC de manera inmediata, en vista del precedente que se tuvo cuando Mauricio Mulder y el señor Galarreta quisieron hacer lo mismo. Ya existe la sentencia, ya fijó los parámetros del TC. No puedes modificar la Constitución con una norma de rango de ley. Pero llaman a los doctores Truquini, y claro, los doctores Truquini, tenemos que salvar la democracia, ¿no? Así no se salva la democracia, así la hundes. ¿Quieren hacerlo? Necesitan rango constitucional, es decir, reforma constitucional. Ah, no tienen los votos, consíganlos pues. O hagan una reforma integral. Ustedes eliminan la disolución del Congreso, pero también tienen que eliminar la vacancia presidencial, las dos. Mejor nos quedamos con los dos, para que el candado funcione. Porque si eliminan las dos, ambos poderes van a hacer lo que les da la gana sin límites. Y necesitamos que ambos poderes tengan límites. Yo escribí este domingo, es un candado imperfecto, por supuesto, porque además hay varios que no saben usar las llaves. Pero ahora que ya saben usar las llaves, que ya tienen experiencia, ha servido para que Pedro Castillo cambie de gabinete, por ejemplo. Ya saben usar las llaves. Entonces tienen que usarlas bien. Lo que no pueden es hacer lo que están haciendo ahora. Ahora, lo van a hacer. Lo van a hacer porque tienen los votos. Mirta Vázquez ha soltado unos tweets, un hilo este fin de semana pidiéndoles reflexión, que se den cuenta que es inconstitucional, que así no avanzan a ninguna parte, que nadie los va a disolver porque no pueden tener eso aprobado, etcétera, etcétera. Pero van a insistir de todas maneras. Es el fujimorismo, o sea, y es de renovación, y es avanza país, o sea, eso no va a cambiar. Lo único que quieren es no tener la amenaza de ser disueltos sobre la mesa. Bueno, el presidente Castillo también quiere tener, no tener la amenaza de ser vacado sobre la mesa. De nuevo, la vacancia fue una institución concebida para otra cosa en el siglo XIX.
otra cosa. Ha mutado tanto que ya no se le reconoce, y lamentablemente ahí el Tribunal Constitucional sí falló, porque no hay precedente que le dé contenido a qué cosa quiere decir vacancia por incapacidad moral. ¿Qué cosa es incapacidad moral? Legalmente no hay una definición. Y Vizcarra no quiso ir al Tribunal Constitucional con la segunda vacancia. Fue con la primera, pero no quiso ir con la segunda. Y al no ir con la segunda, nos quedamos sin tener una resolución que vaya al fondo del asunto. Tenemos votos singulares, 3 votos singulares, muy claro, pero los otros 3 dicen que por sustracción de la materia no se van a pronunciar sobre el fondo. Y hay, lamentablemente, con el fallecimiento del doctor Carlos Ramos, una correlación de fuerzas que puede ser diferente en el Tribunal Constitucional, pero que en ningún caso puede votar contra un precedente del propio tribunal. Tendría que cambiar su precedente. ¿Cómo van a hacer eso? O sea, ¿qué pasó en el 2018, entre el 2018 y hoy, además de la pandemia, que te haga cambiar un criterio que has establecido? La Constitución solamente se reforma de acuerdo a lo establecido en el artículo 206. No es una ley limitativa, interpretativa. No, un momentito. Estás modificando la Constitución. Eso es un eufemismo para limitar la facultad presidencial. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Hay cosas que ahí sí están muy equivocados. No se pueden regular de la forma en la que lo están haciendo. Por eso es que además el Poder Ejecutivo lo ha observado. Aníbal Torres les ha dicho con todas sus letras que lo que están proponiendo es inconstitucional. Pero ahí siguen. Y esa va a ser una guerra de esta semana. Que no fuercen tampoco, porque de repente el presidente comienza a decidir hacer cuestiones de confianza sobre lo que sí puede hacer y tampoco les gusta. La norma va a estar vigente los meses en los cuales el presidente, digamos, tramita ante el TC una reforma, una acción de inconstitucionalidad. De ahí el apuro, yo diría la desesperación de cambiar el TC en diciembre. Pero si votan ahora, inmediatamente, o sea, en el día, tienen que meter la acción de inconstitucionalidad para que este tribunal la conozca. Y una vez que la conoce, tiene que pronunciarse, ¿no? Así están las cosas en el mundo político. Hay más, por supuesto, un escándalo revelado ayer en Latina, muy bueno, sobre en qué se ha gastado la plata del financiamiento público directo. Todos caen en alguna irregularidad, pero no ilegalidad, hay que decirlo. O sea, no he visto ninguna denuncia por delito. Daniel Llovera ya había adelantado bastante en un informe de Epicentro sobre el caso de Fuerza Popular. Ayer se ha revelado más en un reportaje de Christopher Acosta para Latina. El tema es este. El Estado peruano tiene la obligación desde hace muchísimos años de entregar dinero a los partidos políticos. Recién se materializó esta obligación en el gobierno pasado, ¿ok? En el gobierno Kuczynski. Y esta obligación otorga a cada partido una cantidad de dinero suficiente para mantenimiento de algunas tareas del partido. Capacitación, por ejemplo. Estudios, por ejemplo. ¿Pero qué ha pasado? Se capacita con el que luego es tu vocero o tu militante o tu congresista, ¿no? Se ve feo. No digamos que hay ninguna irregularidad ni ilegalidad, pero a la gente le llama la atención. La verdad que sí. O sea, la idea no era que el dinero del Estado fuera para crear una agencia de empleos del partido. De nuevo con el clientelismo, ¿no? Con generar una clientela para cada partido. Pero sí, la idea es que los partidos tengan una vida. Aunque no nos guste el partido, todos tienen que tener alguna vida para que justamente esa vida genere una institucionalidad política mucho más sólida. Y, por supuesto, también otros escándalos, ¿no? Policiales, más bien. La mamá del señor Vladimir Cerrón tiene sus fondos congelados. Es la abuela congelada, como dicen, la congelaron. Y ustedes dirán, ¿pero por qué le quitan su platita a la señora mayor? Porque hay un montón de platita y nadie sabe de dónde sale tanta platita para una profesora jubilada.
una profesora universitaria jubilada que no toca su fondo de pensión para nada, lo deposita en el Banco de la Nación, ahí está, pero que la señora, digamos, le va bien en la vida, ¿no? ¿De dónde sale tanta plata? Nadie sabe. Congelaron todos sus activos. Y el ministro del Interior habría, nadie sabe a ciencia cierta hasta ahora, yo ya no entiendo nada de las declaraciones del gobierno, habría anunciado que se van a detener las erradicaciones de coca en el Braemo. Y ese es el ministro. O sea, el abogado de Cerrón, que ya renunció a defenderlo, amigo de Bermejo, que tiene varias visitas a la zona, pues ha dicho que ya no se va a erradicar nada. Eso no funciona. Que van a industrializar la hoja de coca. ¿Cómo? A ver que nos cuente cómo hace 50 años que la gente quiere industrializar la hoja de coca para que sirva para otra cosa que no sea la droga. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Lo sospechan, ¿no? Los narcos pagan más, pues. Muchísimo más que el matecito de coca. Enaco compra la coca que se industrializa en el Perú. Necesita una de cada 9 hojas. O sea, algo así como el 10% se puede industrializar de lo que se produce. El otro 90% se va a la pasta básica de cocaína. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque da mucho más plata. Estos son campesinos que quieren que les den una parte de la plata que se va en el narcotráfico. Obviamente son la parte más débil, son los que menos reciben. Pero da pues más la coca que la piña, ¿no? O el café, o el té. Claro, la vida en la coca es una vida difícil, arriesgada, estás en el delito. Pero al señor ministro se le ha ocurrido que viva la coca y viva la coca, pues ya está. Tremendo. Vamos a la pausa, a ver, porque venimos también con otra historia. Se había quedado pendiente con el cambio de gabinete la invitación a Romina Mela, iba a estar con nosotros el jueves pasado, pero con el cambio de gabinete, y ella lo entiende porque es periodista, tuvimos que cambiar la agenda y traerla para este lunes. IDL Reporteros está sacando, como parte de un consorcio internacional de periodismo, está sacando las entregas correspondientes a Perú de los Pandora Papers, que son como la caja de Pandora. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ella, con Romina Mela. Pausa y volvemos con Romina Mela, Rosa María. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancaxiano Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro Pasco, Radio Activa; Guanta, Radio Continental; Onda Digital TV, también AM Tagua, y las plataformas móviles Fake de Radio Santa Rosa, Fake de Radio Quillabamba, canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Adelante, Rosa María, por favor. Y bueno, vamos a hablar ahora de Pandora Papers, pero antes de empezar con Romina, que ya me acompaña, y a propósito de estar con ella, quiero hacer una breve introducción sobre un asunto que se planteó también este fin de semana. El sábado en la noche aparece una noticia en la República de un hombre mayor quejándose porque su hija lo había robado. Una cantidad suculenta, todos sus ahorros se los había robado, 60.000 soles. La hija vivía con él. Y en el Perú eso tiene excusa absolutoria. Es decir, no es que no esté, que esté bien robarle a tu papá. Es una inmoralidad robarle a tu papá. Pero no vas preso por eso. ¿Se dan cuenta el problema? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el Código Penal dice una cosa tan absurda? Porque no puedes probar
de quién es la plata cuando todos vivimos bajo el mismo techo. Y porque se presume que si todos vivimos bajo el mismo techo, tenemos una relación de confianza natural, intrínseca, que hay entre padres y hijos. Por lo tanto, yo cualquier dinero que use para pagar un gasto de la casa, puedo presumir que es del que aportamos todos para pagar, ¿no es cierto?, el sostenimiento de la familia. Por eso es que no va una esposa presa porque su esposo dice, se ha sacado la plata de mi billetera, ¿no es cierto? No funciona así. Bueno, poner eso me causó también 200 trolls encima. Ah, usted está a favor a que los padres sean robados por sus hijos. ¿Cómo va a estar a favor de eso, pues? Arréglense un poquito el techo antes de escribir, ¿ya? Pero lo que sí les quiero decir es que muchas veces pasa que una conducta que usted puede desaprobar por muchas razones, morales, prácticas, no es delito, ¿ya? Por ejemplo, el señor Fernando Rospigliosi cobra consultorías, el señor Galarreta cobra, pues le tona, etcétera, le pagan su maestría al señor Galarreta. Nada de eso es delito. El dinero que se recibe para estudios y capacitación no dice a quién, no distingue. A usted le puede parecer muy mal que al señor Galarreta le paguen su maestría, o a la señora Beteta le paguen su maestría. Yo creo que es un esfuerzo inútil, pero en fin, les puede parecer un esfuerzo inútil. Pero la ley no lo prohíbe, le da todo el financiamiento. Dice, estudios, el señor Rospigliosi hace estudios, muy buenos además, hace sus estudios. Y capacitación, maestrías a nuestra dirigencia. No hay ningún problema. Oye, no puede ser. Cambia la ley, cambia el Código Penal, cambia la ley. Lo mismo pasa con las offshores. Ese es el problema con los Pandora Papers. Y estamos acá con Romina Vela. Los Pandora Papers traen información, como dicen, jugosa, juicy en inglés, o sea, sabrosa, porque a todos nos gusta saber, ¿no es cierto?, dónde ponen los ricos su dinero. Pero el problema es que no todo, y lo dice el primer artículo que publica y de los reporteros, no todo es delictivo. Mientras uno pague sus impuestos, no importa dónde constituya la empresa. Romina, gracias por estar con nosotros. Creo que primero es necesaria una pequeñísima introducción. Cuéntanos, por favor, para los que no han leído, que son pocos, pero nunca faltan, ¿qué cosas son los Pandora Papers? Buenos días, Rosa María. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a tu programa. A ver, da un resumen breve de lo que son los Pandora Papers. Esta es una gran investigación. De hecho, es la investigación global en términos de periodismo de investigación más importante que se ha hecho hasta el momento. Ha reunido a 600 periodistas de 150 medios de todo el mundo. Esta se llama los Pandora Papers porque es una investigación que trata específicamente sobre la banca offshore, sobre paraísos fiscales y sobre cómo funciona este sistema financiero a lo largo del mundo. Y a diferencia de los Panama Papers, que creo que ya es conocido para la mayoría de los peruanos, porque fue una gran investigación que se abocó a investigar una firma de abogados que se llamó Mossack Fonseca, que estaba en Panamá, sobre precisamente este mundo offshore. En esta investigación hay información sobre 14 firmas en todo el mundo. Entonces la dimensión de la investigación es mucho más grande, es más importante, y en resumen son más de 11 millones de archivos, de documentos que tienen que ver con estas 14 firmas, que además abarcan 50 años en términos de información sobre la banca offshore relacionada con estas 14 firmas. Claro, y en las que están involucrados, sí. Claro, esto implica, hay que decirlo, claramente estamos leyendo papeles que eran de carácter confidencial. Exacto. Ojo, o sea, esto es violación de la intimidad masiva y total, pero, digamos, con el fin superior que el periodismo puede, que cuando se trata de personas que tienen notoriedad pública, inmediatamente se levanta el velo de la intimidad y puedes entrar a encontrar. En el caso peruano, que es el que nos interesa, porque entiendo que en otros países se han encontrado cosas muy sabrosas también, ustedes se han centrado en dos personajes que están siendo procesados, que son Pedro Pablo Kuczynski y Gustavo Salazar. ¿Hay algunos otros personajes importantes que van a salir en los próximos días? Sí, ¿novedades? Bueno, solo para decir además de que en el Perú
dentro de todos los periodistas y los equipos periodísticos a nivel global, en el Perú estamos como miembros del Consorcio de Periodismo de Investigación, que es la organización que lidera la investigación en el mundo. Estamos IDL Reporteros y Convoca, que es otro medio de periodismo de investigación independiente. Hasta este momento, como tú bien dices, hemos publicado sobre 2 personajes, pero vamos a seguir publicando Claro. más sobre esto. Como tú bien dijiste, no necesariamente tener una sociedad offshore implica necesariamente un delito. Es por esa razón que estas investigaciones, y es importante creo que explicarlo para que a quienes nos oyen lo entiendan, y en eso radica el trabajo de nosotros los periodistas, es que como todos esos documentos son efectivamente de carácter confidencial, que hay información bancaria, correos electrónicos, documentos de creación de propiedades, transferencias de dinero, registros de propiedades, sin fin, no necesariamente todo lo que hay es un delito y muchas de estas situaciones además corresponden al carácter privado. Y nosotros, en este caso, y concretamente en el Perú, es investigar y profundizar en la revisión masiva de todos estos documentos para determinar qué información tiene relevancia pública y en muchos casos está conectado con personajes que ya tienen procesos de investigación abiertos, Exactamente. que son personajes o funcionarios públicos actuales o exfuncionarios públicos. Claro. O en el caso, abogados, digamos, de Pedro Pablo Kuczynski, que ha respondido, todo lo que se ha publicado ya está en el expediente judicial, ustedes lo dicen, además, José Domingo Pérez tiene toda esta información, porque se trata de la adquisición de inmuebles en el Perú de una empresa que él constituye en el exterior, en la época en que Humala iba a ser elegido presidente en 2006, luego no lo es, y que luego él redomicilia en el Perú. Entonces, sí, pues, no hay mucho ahí de tema tributario, ¿no? Pero creo igual, que lo importante en esa sociedad offshore que se llama Dorado Asset Investment, es que él constituye esta sociedad o la adquiere, porque está originalmente en Islas Vírgenes Británicas, a una de estas firmas de abogados que es OMC, y lo hace cuando él era ministro en funciones durante el gobierno de Alejandro Toledo. Estamos hablando del año, o sea, cuando 2005. inicia, él ya tenía la sociedad, pero inicia la compra de propiedades. Una de ellas la compra directamente a través de esta sociedad offshore, que es la casa que tiene en Cieneguía, y otra es que con esta figura legal de que se compra a sí mismo, porque, a ver, él tenía ya una propiedad en Choquehuanca y lo que hace es venderla a esta sociedad Dorado, que era de él, y hace una compra-venta de propiedad. Claro, luego para sacarla del Perú. Claro. Exacto, ¿no? Entonces, luego esa sociedad offshore es redomiciliada, como tú bien dices, en el año 2014 a Perú, ¿no? Y está inscrita en Perú, cambia ligeramente el nombre y esta sociedad ya tiene a nombre las propiedades. Igual es totalmente de relevancia pública, ¿por qué? ¿Y por qué tiene interés relacionada con el caso Lavallato? Es que el dinero, con el dinero con que se genera esta figura de compra-venta de una de las propiedades de PPK, que es la de Choquehuanca, cuando él le vende a su propio offshore, en ese periodo de tiempo, la empresa de PPK Westfield había sido utilizada por su socio Gerardo Sepúlveda para hacer contratos de estructuraciones financieras con Odebrecht en el periodo del gobierno de Alejandro Toledo, cuando él había sido entre ministro de Economía y Premier. Entonces, lo interesante, aunque suena complejo en términos de las transacciones, es que Dorado, para poder hacer la compra de la propiedad, utiliza fondos de Westfield. Westfield transfiere dinero a Dorado para que Dorado le compre la casa a PPK, o sea, él mismo. Y cuando ese dinero se transfiere a las cuentas personales de PPK, PPK lo que hace nuevamente es transferir ese dinero a Westfield, que es una manera en que circula el dinero. Eso es importante en términos de la investigación, precisamente por esta empresa clave que es Westfield y por la cual PPK finalmente está implicado en esta investigación, ¿no? Él ha señalado de que su socio utilizó, o su ex socio, Gerardo Sepúlveda, utilizó esa empresa para hacer las consultorías y que él no tenía conocimiento de eso, que había esta cuestión, como la llaman ellos, de muralla china. Pero tiempo después, ya cuando él dejó de ser ministro PPK y terminó el gobierno de Toledo, él fue
consultor para Gerardo Sepúlveda, ya desde la empresa Gerardo Sepúlveda First Capital, para hacer consultorías para 2 proyectos o concesiones que tenía Odebrecht, ¿no? Entonces, eso en resumen es el caso vinculado con PPK, Claro, y por digamos, eso es que tenía relevancia esta digamos, sociedad. pero ya estaba en el expediente, o sea, ya esto la fiscalía lo tenía. El otro caso es el de Gustavo Salazar, que, como ustedes dicen, es el menos conocido de los implicados del caso Odebrecht, pero es un caso muy importante porque él sí es testaferro o tramitador, si quieres, de los dineros que van para Tito Acurio, para el gobernador regional de Cusco. Y su caso está muy avanzado porque entiendo que está en un proceso de extradición que puede concluir en cualquier momento con su venida al Perú. O sea, esa es la situación. Entonces tenemos, por un lado, estas 2 historias y habrán otras más. Pero en comparación con lo que han encontrado en otros países, digamos, esta vez no nos hemos lucido, ¿no? Porque o sea, a ver, estas empresas se constituyen para 3 cosas. La primera es para lavar activos, tipo Ecoteva, ¿no es cierto? O sea, yo estoy metiendo plata de coimas, plata de cohecho, de colusión, de tráfico de drogas, o sea, plata negra, ¿no es cierto? La meto y las lavo y entro. Y ese es el mecanismo que sí se ha encontrado en otros países. Y el otro, que es más light si quieren, no, mi plata, pero no quiero pagar impuestos en otro país. Entonces hay un grupo de evasores tributarios, pero el grupo más peligroso, digamos, es el del crimen organizado. Y en eso sí creo que en el Perú no se ha encontrado el dinero del narcotráfico, no se encontró el dinero de algún tipo de delito grande, ¿verdad? Hasta ahora. O tenemos Lo que hemos sorpresa. revelado y lo que hemos publicado, pero ciertamente si tú lo comparas en términos de las primeras publicaciones y mundiales, donde por ejemplo en América Latina tienes al presidente de Chile, Piñera, o el presidente Lasso de Ecuador en funciones, que están directamente implicados porque están vinculados con sociedades offshore y además conectados con hechos claves durante su función pública, ¿no? O tienes en algunos otros países expresidentes también como los colombianos, como Pastrana, por ejemplo. Hay información vinculada, por ejemplo, con Putin. Y así sucesivamente con mucha gente importante en varios países, gente vinculada con el crimen organizado en otra parte del mundo también, celebridades o personas muy conocidas, famosos, algunos famosos para nosotros, que también han utilizado estos mecanismos offshore para, por supuesto, evadir el pago de impuestos, ¿no? Básicamente para eso, ¿no? O sea, como te digo, son 3 grupos. El que dice, mira, yo quiero proteger mi propiedad, mi país es un país muy inestable, cualquier día me quitan lo que tengo y abro una empresa afuera y las cosas están ganando mi empresa afuera. La otra es, ¿sabes qué? No quiero pagar impuestos. Voy a abrir una empresa en fuera para que mi patrimonio de renta mundial, o sea, lo que rento fuera del Perú, no tribute en el Perú, por ejemplo. Y el otro es el narcotráfico, la trata de personas, las coimas, o sea, todo lo que efectivamente se configura en una figura de lavado de activos. Ahora, sobre ese primer grupo hay que decir algo. Digamos, los delincuentes. Todas estas firmas de constitución de empresas, por tratados internacionales, por legislación nacional de sus países, porque Estados Unidos, hay que decirlo, es el primer país en constituir firmas de este tipo. De hecho, perdón que te interrumpa, sí. Hay una, y que les recomiendo que la lean dentro de las publicaciones y que está en IL Reporteros, que fue escrita por el pool de editores del ICIA, es Baker McKenzie, que es una de las firmas más importantes en Estados Unidos. Exacto. Que han permitido, y claro, lo que permite conocer esta investigación es como Estados Unidos como un gran paraíso fiscal también, ¿no? Es un gran, pero es que Estados Unidos lo promueve. Delaware hace muchísimos años, las Dakotas hace muchísimos años, Nevada, o sea, hay varios estados. ¿Qué pasa? Cuando tú constituyes una empresa, pagas un derecho, ¿ok? Ese derecho, parte de ese derecho va al Estado. Entonces, una forma de obtener rentas para el Estado es que sea un paraíso fiscal. Es buenísimo. Si yo no tengo nada que vender, no produzco nada, estoy en medio de la nada, ¿qué hago? Servicios financieros. Entonces, esa es la razón. Pero, además, lo que te van a decir todas esas empresas es, nosotros prestamos el servicio y hacemos con la debida diligencia un examen de la persona que viene a pedirnos el servicio. Entonces, revisamos sus antecedentes penales, bla, bla, bla,
Y luego que revisamos todo eso, podemos hacer, porque están obligados también por ley, por tratados internacionales anticorrupción, de hacer due diligence de todos. Entonces, lo que dice, hasta Pero donde ahora llega también se ha los... demostrado ahí, y creo que es importante decirlo, así como ocurrió con Mossack Fonseca y ha ocurrido en muchas de estas firmas, es que tenían conocimiento en estas firmas de abogados que quiénes eran los clientes, y este due diligence era un due diligence Exactamente. ficticio para poder revestir de legalidad la constitución de Claro, sociedades que eran utilizadas para el crimen o para la ok. corrupción. Pero hasta ahora, por ejemplo, ¿cuál es el gran crimen internacional? El narcotráfico no lo encuentras todavía. No En encuentras el la caso trata de de personas. Italia se han encontrado Exactamente. el caso, un caso importante de narcotráfico, y que han estado vinculados y están ahí todas las sociedades offshore que se han montado en ese sentido. Creo que un caso importante que no tiene que ver con narcotráfico, pero sí con organizaciones religiosas, y que es, por ejemplo, el caso de los legionarios de Cristo. Y eso ha sido muy importante, es una investigación en el contexto de los Pandora Papers, el cómo los legionarios de Cristo, a partir de las acusaciones y las denuncias por abuso sexual y de la decisión del Vaticano en intervenir en la organización, empiezan a crear toda una estructura offshore Para para poder desaparecer. mover y desaparecer finanzas y mover las finanzas. Entonces, es importante... Pero sobre todo, por ejemplo, en ese caso es bien interesante cuál es la razón. Obviamente los legionarios de Cristo sabían que las personas víctimas iban a pedir indemnizaciones. Entonces desaparecen los activos para decir, mira, no tengo con qué indemnizar. Entonces, en ese sentido, la investigación es muy interesante porque devela la existencia de activos que supuestamente no son de aquel obligado a indemnizar, ¿ok? Y ahora tú puedes llegar hasta el lugar donde están los activos para que estos se realicen, se vendan desde y te indemnicen. Exacto. Pero como lo grave es que esta organización estaba engañando a la Iglesia Católica también, porque está intervenida. Exacto. Entonces, creo que esa mirada histórica, que es bien importante, o sea, lo que creo que hay dos aspectos muy importantes. Uno, que es este conocimiento profundo, y que es importante que los ciudadanos lo conozcan, lo sepamos, porque eso permite crear otros mecanismos de regulación y de control de cómo funciona ese sistema, de quiénes están, como altos funcionarios públicos, expresidentes de otros países, personas que toman decisiones. Estas mismas personas utilizan el sistema para distintos fines, algunos ilegales, ¿no? Como coimas y qué sé yo, otros. Y lo otro es la perspectiva histórica que te dan estos documentos. Al tú tener 50 años de documentos confidenciales, es posible reconstruir o conectar casos del pasado y contextualizarlos con estos documentos, ¿no? Como en el caso de los legionarios de Cristo, que es lo que acabamos de conversar en este momento, ¿no? Entonces, hay un caso, estaban los abusos sexuales, hay una intervención del Vaticano, pero ahora sabemos a través de estos documentos que estaban intentando ocultar el dinero y seguir percibiendo dinero. Ahora ellos han dado una serie de explicaciones a partir de eso. Pero como tú bien señalas, hay en ese sentido otro fin. Como ese, hay varios otros casos, ¿no? Por ejemplo, hay información sobre expresidentes en otros países que permite contextualizar o conocer recién su implicancia con la banca offshore. Entonces, creo que es importante en cada caso mirarlo muy al detalle para poder determinar qué cosa puede resultar un delito y cuál un conflicto de interés si es que estas personas ocupaban u ocupan una función pública, ¿no? Y en el caso de aquellos que no tenían una función pública, determinar si por el interés público de estos personajes es necesario o es importante revelar aquello, porque tú mencionabas al inicio de la conversación que muchas de las personas que están aquí, y es algo que uno puede ver, que son asuntos completamente familiares, cuando intentan, algunas de las partes, hablo de personas que tienen mucho dinero, intentan en un proceso, por ejemplo, de divorcio, intentan proteger, ocultar propiedades, dinero, de la otra parte, ¿no?
Y es algo que se ve muchísimo en este tipo de documentos, Claro, ¿no? ahí no hay evasión tributaria, no hay nada, sino yo no quiero que mi mujer o mi marido, básicamente es mi mujer en Latinoamérica, lamentablemente, sepa de todo lo que soy dueño, porque ni hablar. Entonces yo creo una empresa en Panamá o en donde sea, y esa empresa, ¿no es cierto?, es la propietaria de las casas, de todo. Entonces dice, no, perdóname, nosotros alquilamos, ¿ah? Eso no es mío. Y no es, sí es tuyo, pues, pero lo estás ocultando para que no entre en una separación de bienes. Ahora, también sucede, hay que decirlo, para dividir patrimonios de donde familias que tienen situaciones familiares muy complicadas y tienen mucho dinero, tienen que dividir el patrimonio. ¿Para qué? Para que, digamos, determinados hijos reciban más que otros, por distintas razones. Por ejemplo, ¿no? Hijos extramatrimoniales con hijos matrimoniales. Claro que es ilegal, estás quitando parte de lo que es, pero normalmente se hace para eso, ¿no? Dicen las malas lenguas que el caso de Toledo, todo el caso de Toledo involucra a su suegra, en realidad involucran a la suegra para que no herede la otra hija, ¿no? Hay una arquitectura ahí para que no herede la otra, ¿no? Y es bien complicado de explicar, pero a todas luces parece, cuando ves los papeles te das cuenta que eso es lo que ha pasado. Claro, Entonces sí hay un temas familiares también vas a encontrar en este tipo de sí, constitución. y creo que lo más importante, y teniendo en cuenta con aquellos que aspiran o que tienen la función pública, es como muchos hablan de la transparencia, de la rendición de cuentas, pero es poco transparente tener sociedades offshore, a pesar de que no son ilegales tenerlas porque el fin de la Constitución quizá no lo fue, pero tienes patrimonio, tienes recursos, tienes compañías que no están en el Perú, o por lo menos que no están reportadas o claro, Romina, lo que pasa es que acá, ¿no?, en el Perú y en América Latina en general y en el Perú en particular, el fantasma de la expropiación es tan fuerte como el de la hiperinflación de Alan García. En este momento hay gente sacando su plata del Perú, han salido 16.000 millones de dólares del Perú a cuentas abiertas en bancos en todas partes del mundo, a cuentas, y algunos también a empresas. Vas y te compras una casa en Madrid y esa casa te permite obtener una residencia. Entonces sacas tu plata y la pones a nombre de una empresa. Entonces, ese problema es un problema que se multiplica en la inestabilidad de los gobiernos que no garantizan la propiedad privada. Estamos hablando de gente que no está cometiendo delitos, por eso yo distingo varios casos. O sea, estamos hablando de gente que sí quiere pagar sus impuestos, no tiene ningún problema, pero no quiere que le quiten lo que tiene. Entonces, claro, pero ahora vamos, si tenemos que hablar y ya sobre un caso que ya está publicado y que lo publicamos la semana pasada, por ejemplo, Gustavo Salazar, que además está en un proceso de extradición en curso. Lo que es interesante en su caso es cómo, a través de un esquema offshore, busca, en el contexto de la investigación en curso, hacer traspasos de propiedades y ocultamiento de las propiedades, sí, del dinero, pues, ¿no? Entonces, en este estaferro es como Maiman con Toledo, o sea, en este estaferro vas a armar unas empresas y lo que estás haciendo es ocultar dinero de coima. Eso es origen ilícito, ahí no hay discusión, ahí para adentro, además. Lo hubieran descubierto igual, lo que pasa es que con Toledo pasa, que es bien interesante, con Salazar también, es que vas por un lado y vas por el otro, ¿no es cierto? O sea, con Toledo nos enteramos primero de las casas en Lima, y ese es el caso de Coteva, la arquitectura hacia atrás, y luego, por Odebrecht, nos enteramos de quién le pagó. Y ahí se completa el círculo, ¿no? Entonces, lo que te permite este tipo de investigación es follow the money, pero no necesariamente el origen del dinero, ¿no es cierto? O sea, el sujeto que está detrás de la empresa que constituye. Ahora, ¿cuál es el origen del dinero o de los activos que están a nombre de esa empresa? Esa es la otra mitad de la investigación. Claro. Ahora, creo que en este caso, en varios, y que creo que es un aspecto muy importante de esta investigación, es que se ha podido determinar, a partir de la documentación encontrada, los beneficiarios reales y finales de algunas sociedades offshore, y cómo estas han estado vinculadas y han aparecido información vinculada con dinero o con propiedades. Y lo más importante aún, sobre todo en investigaciones tan complejas, por ejemplo, como el caso Lavallato, y te lo traigo a colación porque estas dos primeras historias tienen que ver con este caso, es como durante estos años, con casos tan complejos, lo digo desde mi perspectiva como periodista de investigaciones, como
a través de distintas investigaciones, ya sean locales, regionales o globales, permiten armar este gran rompecabezas tan complejo de estos casos, ¿no? Porque Claro, es corrupción y crimen organizado y lavado de dinero transnacional. claro. Y en Lo ese que pasa es sentido es que, clave abordarlo. claro, lo que tú tenías, lo que pasa normalmente, como tú dices, es un rompecabezas. Lo que te da estos papeles es la mitad de la historia. Ya me robé la plata, no sé de cuál es el origen, ya la robé. Ahora, ¿cómo hago para ocultarla? Entonces tú tienes el ocultamiento y el beneficiario final. O sea, hasta ahora, de la mitad para adelante. Lo que falta muchas veces es la mitad para atrás. Lo que fue genial en Lavallato es que Barata nos contó de la mitad para atrás. Entonces, si tú metías la pieza de Barata y metías la pieza de las offshores, tenías todo el círculo completo. Que es el caso de Toledo, que yo creo que es el caso más redondo de todos los que se ha investigado. Tanto es así que tiene dos expedientes, porque en uno empiezan por el final y en el otro empiezan por el principio. Entonces, tienen que... Y Hay que va a dos permitir eso historias. hacer un proceso de extradición o de ampliación de la extradición cuando ésta siga su curso por el caso de Coteo. Claro, Y creo que ya que estamos hablando del caso Toledo y por algo que ha ocurrido este fin de semana, que fue la muerte de Joseph Maiman, que ha sido un colaborador clave en este caso porque fue el intermediario para el pago de sobornos de Toledo claro. por la carretera interoceánica, lo que es importante decir es que son dos cosas que permiten que su testimonio sea una prueba válida. Primero, que su colaboración eficaz fue homologada por un juez, y lo segundo es que fue declarada como prueba anticipada en el proceso. Es decir, Exacto. lo que él dijo ya es una prueba en el proceso. Entonces, Claro. Se convierte en un documento, o sea, su testimonio se convierte en un documento, y al ser un documento es prueba. Ya está. No, exacto, no, porque se ahí no. especuló muchísimo sobre qué pasaba ahora que eso ocurrió con el proceso y Ahora, con la investigación. claro, es mucho mejor, sí, ciertamente, tener a un colaborador vivo que te puede responder en el proceso otras preguntas, pero su manifestación por sí misma es un documento. Es como el famoso, este caso lo vimos y muy claramente en el juicio a Fujimori, el video de Martín Rivas. Martín Rivas después se desdecía, pero ese video era un documento en sí mismo y tenía valor probatorio en sí mismo. Entonces, por esa razón se termina, entre otras, ¿no? Condenando a Alberto Fujimori. Claro, y en este caso de Porque, Maiman, además, sus dichos están respaldados por toda esa documentación que fue entregada por así es, Odebrecht, que son los documentos del sector de operaciones estructuradas, donde están los están los detalles de las pagos, transferencias financieras. claro. Exactamente. Y él da la ruta del dinero, o sea, el pedazo que, porque son varias piezas, ¿no? O sea, Odebrecht da, yo le deposito a Maiman. Maiman te da el cruce del dinero hacia Costa Rica, ¿okay? Por todos los saltos que da, él es el que te da ese tramo. Y de Costa Rica a Lima, ya es pues los abogados que trabajaron con ellos en Costa Rica para transferir al Perú. Entonces, claro, todas las etapas de lavado están. Entraron en diferentes momentos y por diferentes razones. Lo que es valioso de esta investigación es que vas digamos, de la mitad de la historia para adelante. Sí, Pero y hace muchas posible veces, conocer aspectos que de otra manera no sería posible tenerlos, y creo que eso es uno de los aspectos cruciales de esta investigación y el esfuerzo periodístico por el cual se hace posible que si uno tiene información vinculada con un peruano que está relacionada, no sé, con Holanda, es posible cruzarla porque hay otro periodista que está en la investigación y es posible reconstruir fragmentos de estas historias o de ahora, estas operaciones financieras complejas, ¿no? yo leí que hace 2 años están trabajando en este La tema. investigación, sí, la investigación inició hace 2 años, y en el trayecto de 2 años, periodistas se van incorporando Claro, a la investigación, además conforme se vaya analizando el material, y da la pertinencia de que muchos otros países se vayan involucrando, que es la manera en cómo se trabajan las investigaciones de la no, ICIJ, ¿no? claro, La de los Panama Papers también, que tuvo que ver con un estudio con Mossack Fonseca, que ahí tuvimos muchísimas revelaciones sobre el caso peruano, porque además está en Panamá. El único estudio panameño en esta investigación de estas 14 firmas es el estudio Algocal, que es un estudio que es aún más importante en términos de la importancia que tiene y el tamaño que tiene en Panamá,
que es el estudio panameño que se llama Alemán Cordero Galindo y Lee, más conocido como Algocal. Y luego están firmas de otras partes del mundo, ¿no? Claro, Entonces, pero te digo, todos los estudios de abogado te van a decir lo mismo. Nosotros examinamos de acuerdo a los estándares internacionales lo que el cliente haga con lo que yo constituyo, yo no lo puedo saber. Yo solo constituyo la empresa. Y es verdad. Entonces es muy difícil que tú puedas hacer responsables a Baker McKenzie o a cualquier estudio del mundo porque te están diciendo, yo tengo estos estándares. ¿Ok? ¿El señor es delincuente o no es delincuente? ¿Tiene ya, le he preguntado cuál es el origen del dinero, tiene que declarar, lo heredé de mi papá, lo que fuera, ¿ya? Yo tengo el due diligence aprobado por el Estado, porque en los Estados Unidos, como tú comprenderás, todo está regulado y sobre todo ese tipo de cosas. Si yo cumplo, el delincuente es él. El que le hace el esquema, no, yo estoy cumpliendo de acuerdo a las leyes de mi país. claro, Es muy difícil ahora esa, sí es verdad que alcance a los abogados. ¿Eh? Ahora, es No verdad creo. que, y como se ha comprobado en el caso de Lavallato, por ejemplo, es cómo es que tú revistes, o sea, es decir, cómo creas o revistes de legalidad un proceso para que pase por tu área de compliance o due diligence. Por ejemplo, lo vimos con este banco, el Mailbank en Austria, y que tenía una sucursal, que la compraron, más del 50% del banco estaba comprado por ex ejecutivos del sector de operaciones estructuradas de Odebrecht, y lo que ellos además cuentan en sus testimonios es la creación de contratos ficticios entre compañías para que luego te pasen el área claro, pero ahí el área de compliance sin problema. Mira, ¿no? ahí tuvieron que comprarse el banco. O sea, lo tuvieron que comprar todo, porque si no, no iba a pasar. Entonces era digamos, el aparato completo lo tenías dominado. Funciona. Claro, pero hay un área del banco que es para cumplir las regulaciones, que es el área de compliance. Ahí sí puedes decir que hay colusión, porque todo el banco está comprado para ese fin. Pero en los Estados Unidos, como te digo, en Delaware, donde se constituyen todas las empresas que te puedas imaginar, o sea, el Estado federal no presume que estás cometiendo un delito, por el contrario, tiene estándares muy altos para que no lo cometas. Y la responsabilidad no es del que constituye la empresa. Lo que pasa es que los que constituyen las empresas se convierten en más hackeables. Entonces es más fácil sacarlos como nodos, porque ahí está toda la información de todos. Pero si tú estás por ejemplo, mira, te pongo un caso sobre cómo el área de compliance de uno de estos estudios falló, y es en el caso de Salazar. Siempre cuando se va a hacer, en este caso le estaba redomiciliando una sociedad offshore que le estaba pasando a Florida. De hecho, todos los que son delincuentes, efectivamente el área de compliance falló. Obviamente no se lo hubiera pasado. Pero el problema no es ese, sino que lo que te dicen es, de acuerdo a los estándares que yo tengo que manejar, cumplía. Si no, claro, lo digo porque en el momento en que le hacen un redomicilian y hay documentos internos, de hecho le piden una carta de referencia a alguien, porque normalmente son cartas de referencia para decir que eres una persona correcta, que no tienes problemas con el sistema financiero. La firma una persona, en el caso de Salazar, que se llama Julio Velayos, y dice que él es una persona que no tiene ningún proceso, lo conoce hace muchos años, y qué sé yo, y pasan todos los procesos. En ese momento, cuando manda la carta, él ya estaba con un proceso de detención y estaba prófugo de la justicia peruana. Y en ese caso, la firma de abogados que estaba manejando eso, pasó los documentos sin problemas, y el que manda la carta era su socio en algunas compañías con Salazar. Entonces, no era reliable source, o sea, no era una fuente confiable. Sí, pero además en este sistema que tienes el due diligence, que normalmente se hace rápidamente los estudios para decir que es un documento interno, no más allá del área de compliance, si es check, si es una persona políticamente expuesta, si tiene algún problema. En ese caso, por ejemplo, cuando se hacen esos procesos, él ya tenía una investigación abierta por el caso de Lavallato y era público, estaba en todos los medios de comunicación que él se había ido y que estaba instalado en Miami. Ya estaba fugado. Sí, pues. Exacto. No, entonces, si falla el sistema, por supuesto, pero digamos, no se puede pensar que, digamos, el Estado federal de los Estados Unidos permita o admita o promueva
un sistema como eso. Lo mismo pasó en Suiza durante muchísimos años. Suiza era el paraíso para hacer depósitos de dineros mal habidos, hasta que Suiza elevó los niveles enormemente los niveles de exigencia y se acabaron las cuentas innominadas. Entonces las cuentas tienen que ser nominadas, con lo cual cambió todo el esquema. Pero sí, en efecto, y también es verdad que hay que ir con mucho cuidado entre lo que sí es fruto. Por eso te digo, lo que les permite a ustedes es muchas veces completar la otra mitad de la historia, que es lo más interesante, ¿no? O sea, sí, meter y sobre la los última estudios, pieza que falta. y sobre los estudios de abogados, en algunos casos, y pongo como ejemplo Mossack Fonseca, en que se comprobó que el estudio tuvo participación directa en algunos casos. Entonces, no es que hizo su trabajo correctamente Claro, y, pero tú ves, y le sacaron la vuelta a publicaron, la... Entonces, claro, cada caso es particular y pero hay que ustedes investigar a los publicaron, proveedores. claro, ustedes publicaron unas notas deliciosas de Mossack Fonseca sobre López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Donde desde la central en Panamá le dicen, no confiamos en esa señora, no nos gusta ese cliente, sáquenlo. O sea, Mossack Fonseca no confiaba en López Aliaga. Es una de las cosas más deliciosas que hemos leído. Pero claro, decían, no nos gusta, no nos gusta. Pero no de tiene... todas maneras igual hicieron el proceso. Al final hicieron el negocio, ¿no? Pero hay toda una discusión sobre, este señor no nos parece confiable. Y probablemente por ese tipo de exigencia hoy, es que no vemos casos probablemente de narcotráfico de la forma en la que los veríamos. El narcotráfico yo creo que se mueve en efectivo y se mueve por otras rutas, no por estas, ¿no? Entonces, Y también hay que probablemente... tener en cuenta que entre el año 2016, que me parece que es cuando salen los Panama Papers ahora, muchos estudios hicieron control de daños, que creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, creo que eso también es importante tenerlo en ese contexto. ¿Quiénes son nuestros clientes? Bueno, este sale, y ya, se acabó, ¿no? Exacto, que en cualquier momento sientes que la justicia, o en este caso, el conocimiento público o el periodismo de investigación puede entrar ahí y puede investigar. Entonces, creo que en ese sentido son valiosas este tipo de investigaciones. Si no surge una gran revelación, como tú bien dices, porque descubres que en ese momento no dentro de los papeles hay algo nuevo sobre alguien, permite completar otra investigación en curso, y eso también es muy importante y revelador. ¿Cómo haces para buscar la aguja en el pajar? Buscas palabras clave, supongo. Perú. Claro, sí, tenemos o sea, no podemos, por razones de confidencialidad con la investigación, el saber cómo está estructurada la data, cómo se puede buscar, pero sí es bucear en un océano de información para poder detectar. Y creo que lo más importante, y decirlo, es que todo lo que se encuentra ahí tiene que ser debidamente verificado y contextualizado, ¿no? Que creo que es un aspecto clave, y a veces, y creo que es importante decirlo, a veces no se entiende, ¿no? Entonces, una cosa, en Mossack Fonseca se equivocaron en el Perú porque comenzaron a publicar inversiones de gente, de chefs, que tenían restaurantes internacionales. Y claro, era sabrosa, era graciosa, era una forma de, digamos, de burlarte de los chefs, ¿no? Y muchos salieron a decir, perdón, o sea, hemos hecho esto porque tengo restaurantes en 16 países, o tengo franquicias, o voy a abrir un restaurante fuera del Perú, etcétera, etcétera. Entonces se banalizó una muy buena investigación. Y ese error no lo pueden volver a cometer. O sea, hay que entrar a cosas que realmente sean las que estamos buscando, pues, ¿no? Como dice, el santo grial de la investigación está en la corrupción. ¿Dónde están los corruptos? ¿No? Creo que en general es importante, y menciono esto porque también, y hablo desde IDL Reporteros, que es cuando, por ejemplo, cuando revelamos la investigación del caso Cuellos Blancos o CNM Audios, en que tenía que ver con audios, decían, ¿por qué no publican todo? ¿No? Entonces, a veces con este tipo de investigaciones, que también tiene que ver, en este caso con los Pandora Papers, que son documentos, creo que es importante que se sepa que toda información tiene que ser sujeta a verificación, contextualización, y además determinar previamente si es de relevancia o es interés público, ¿no? Claro. Y ese es el trabajo que a partir
de documentación que tiene que ver, que es como si fuera una especie de materia prima, que es material crudo que tienes, que revisas, determinar aquello que es fundamentalmente relevante y poder reportear a partir de ello para poder hacer una publicación, además que explique un contexto determinado, porque estas operaciones son complejas. Entonces, Claro. O sea, acá lo importante no es Shakira, ¿no? O sea, lo importante no es Shakira, lo importante es, ¿no es cierto?, alguien que está sacando activos para ocultarlos porque proceden de un negocio ilícito, porque efectivamente hay una coima de por medio. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Shakira salió a decir, yo pago todos mis impuestos, ¿cuál es el problema? Entonces, banalizas una extraordinaria investigación y eso es lo que no va a hacer el reportero nunca, jamás. Muy bien. Romina, vamos a estar atentas porque, claro, ustedes no están desde hace 2 años, ustedes están los últimos meses, ¿verdad? Sí, así es. Ok, entonces todavía tenemos 2 años más para que nos terminen de contar todo lo que van a encontrar. Además, lo que debo decir es que, por ejemplo, nosotros que estuvimos en la investigación de los Panama Papers, o sea, hace no mucho publicamos lo que tú mencionaste ahora, lo de Rafael López Aliaga. Entonces, lo que quiero decir es que estas investigaciones, si bien es cierto, tienen un primer inicio, un primer impulso, son investigaciones que se van dando en el tiempo y hay documentación que cobra cierto sentido vinculado con algún hecho concreto que ocurra en términos temporales de la realidad. Entonces, claro. O sea, un personaje que hoy es irrelevante, de repente mañana quiere postular al presidente de la República. Entonces, oye, no teníamos a este mapeado, entonces eso cambia la perspectiva, ¿no es cierto? Lógico. Muy bien, nos tenemos que despedir, es tardísimo, Abel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Tenía, hablando. Sí. Rosa María, una pregunta para Romina que durante toda la entrevista se ha dado. La situación, el caso del escritor Mario Vargas Llosa, ¿en qué quedó? ¿Cómo fue? Si se puede aclarar un poco, Romina. Bueno, en el caso de Mario Vargas Llosa, lo que se encontró ahí es algo que aparece, que es una sociedad offshore, que se llama Melec, y él, a través de sus agentes, su agente literario, informó para qué había sido utilizada, que tenía que ver con un asunto de regalías y manejo de, me parece que inversiones privadas en España, ¿no? Entonces, y hay una explicación, los invito a revisar la publicación de la reportera, o sea, y él en esos momentos además explica en el cuestionario, porque es un cuestionario enviado por el ICIJ a Mario Vargas Llosa a través de sus representantes, y lo que ellos indican es que en ese momento él estaba pasando por un proceso de separación y que además él estaba mudándose a otro país, y que por esa razón se crea esta sociedad por recomendación o asesoría de quienes les manejan los fondos de inversión o las finanzas a Vargas Llosa, y que por esa razón se crea esta sociedad para que se pueda manejar inicialmente eso, pero que luego fue cerrada. Eso es lo que ellos han señalado. Claro. Una explicación perfectamente lógica, porque además el problema es que hay personas, ¿ya?, que reciben rentas de muchos lugares del mundo. Ya quisiéramos nosotros, pero, digamos, un escritor recibe regalías de todos los países en los que publica. Entonces, muchas veces lo que haces es pagar los tributos de esas regalías en el lugar de origen, pero el remanente tienes que llevarlo a un solo lugar. Te centralizas ahí tu contabilidad y luego inviertes en lo que quieres invertir, gastas en lo que quieres gastar. Pero eso se entiende perfectamente. Lo mismo pasa con las franquicias. Las franquicias peruanas de restaurantes, por ejemplo, tienen que tributar en su lugar de origen, sí, claro, pero también deberían regresar a un lugar. Ahora, hay países con los cuales tenemos convenios de doble imposición, eso ya es súper complicado, pero normalmente tus abogados te dicen, mira, lo que te conviene a ti es esto, esto y esto, y esta forma es la más ordenada de llevar tu contabilidad. Y por razones a veces de separación tienes que tener una contabilidad hiperordenada para que todos estén conformes con que nadie le está quitando, al revés, nadie le está quitando nada a nadie, ¿no? Entonces, creo que, y lo que es importante es que cuando encuentras, y seguramente surge también esta pregunta, y sobre distintos personajes, cuando son personajes públicos en distintas
ramas, no necesariamente funcionarios públicos, porque Mario Vargas Llosa no es un funcionario público, pero es escritor y es o sea, Premio Nobel de la Literatura. Como dice el Código Civil, tiene notoriedad pública. Entonces, desde esa perspectiva, en algunos casos, que no necesariamente, como digo, son funcionarios públicos, y cuando surge algo, entonces es importante preguntar para poder conocer. Y tenemos que entender que además en esas investigaciones globales, un mismo personaje puede ser de interés público para varios países, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, en España también. Entonces, es por esa razón que tanto en esta investigación como en otras, se ven también aquellos personajes de interés público o notoriedad, como tú dices, Rosa María, que es importante hacerles la consulta. Yo recuerdo que nosotros con los Panama Papers publicamos una historia, porque era un personaje notorio, pero no había nadie regular en las offshores, que era Javier Pérez de Cuellar. Lo recuerdo claramente. Pero como era un personaje notorio, entonces, y también era notorio en otros países, publicamos una investigación con todas las... Entonces, hay ciertas consideraciones también para publicar o no una investigación, ¿no? O una publicación. Muy bien, me tengo que ir porque tengo otro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Romina. Que tengan buenos días. Gracias, Abel. Y gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Así es. Y sigan Idela Reporteros para ver más publicaciones sobre este y otros temas. Así a través es. de su Twitter, Facebook y su página web. Ahí está todo. ¿Eh? Yo lo sigo en Twitter, muy fácil. ¿Ya? Muy bien, nos vemos. Hasta pronto, Romina. Hasta pronto, Abel. Edgar a todo el público. Mañana yo regreso nuevamente con ustedes en el mismo horario. Dice que después de 3 horas... por ahora nos despedimos. Hasta pronto. Bueno, nos vamos, Rosa María. Antes manifestar que Edgar nos ha escrito que él está en la reunión de San Borja y nos dice que después de 3 horas de cola, los han mandado a casa, aduciendo primero que no hay personal y después que no hay sistema. No sabemos cuál es la verdad. Así es. Entiendo, porque ayer circuló un documento del sindicato de RENIEC que iban a hacer una especie de huelga blanca. Ah, ya. Es el personal, pues. Bueno, esas son las cosas que causa el Estado, pues. Genera una expectativa, ya no quieren trabajar, entonces, aunque sea recuperable, ¿eh? O sea, supuestamente tienen que trabajar esas horas después. Espero que no sea así en el resto del país. Ojalá que todas las personas que tenían hoy alguna gestión que hacer sean atendidas. La verdad es una lástima la improvisación. La improvisación causa estos problemas, pues. No se planifica, en el Perú no se planifica nada, ¿no? Pero siquiera un feriado, ¿no? Podían planificarlo mejor. ¿Por qué les costaba avisar hace un mes? Hace un mes se avisaba y podían hacer algo. No, nada. Último minuto, ¿no? Feriado de último minuto. Especialidad de Guido Bellido antes de irse. Muy bien, Abel. Cuídate mucho, Rosa María. Nos vemos mañana. Porque nosotros sí trabajamos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.